Por lo tanto, si rechazamos la ley, es lo mismo con rechazar al Hijo. Y rechazar al Hijo es lo mismo con rechazar al Padre. Estamos al borde mismo del conflicto final. Y el mundo necesita ser advertido. Este movimiento no es para formar congregaciones separadas. Este movimiento es para animar a todos. Así que el mundo parece revuelto. Pero ¿quién origina estos eventos? No se trata solo del mundo árabe, está sucediendo en Europa. Esto va a venir aquí. La gente está harta de todo lo que está pasando en este mundo. Y esta es la brecha que necesita ser reparada en el tiempo que vivimos. Podemos estudiar profecías, podemos saber lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver todas estas cosas, pero si no empezamos aquí mismo con Jesús, no vamos a ninguna parte. Reparando la brecha. Esta noche vamos a hablar sobre las fundaciones de muchas generaciones. Y básicamente vamos a hablar de Jesús. Y vamos a hablar de cómo el mundo destruye su carácter. Isaías 58:12 dice: y los que serán tuyos edificarán las ruinas antiguas. Tú vas a levantar las fundaciones de muchas generaciones y serás llamado reparador de brechas, restaurador de calzadas para habitar. Hay un registro que debe presentarse correctamente, pero el hombre del pecado ha conseguido pervertir de tal modo las doctrinas de Cristo que el mundo hoy día se encuentra en una terrible confusión. Mi argumento es que el carácter de Jesús yace tirado en las carreteras de este planeta, pisoteado en el polvo por todo viento de doctrina, y que Satanás ha tenido éxito en despojar a Cristo en todo vestigio de su nobleza y dignidad, y nadie siquiera se da cuenta, nadie sabe nada. Se predican doctrinas y se creen cosas que, si analizamos, son horrorosas. Él ha convertido el espíritu de humildad, de bondad y de perdón en un símbolo de debilidad que hace poca distinción entre el mal y el bien, cambiándolo entre un papito dulce o en un monstruo destructor que espera impaciente que cometas un error para liquidarte. Bueno, a todo coste él debe despojar, este es Satanás, debe despojar a Cristo de su divinidad y rebajarlo al nivel, o preferiblemente más bajo que eso, de fundador de todos los sistemas religiosos. Y el vino de Babilonia, que es la falsa doctrina, está calculado para reducir a Jesús a algo insignificante y malversar el carácter de Dios, pero al mismo tiempo pretender aprobarlo y recibirlo. Es brillante. Es brillante. Vivimos en un ámbito ecuménico donde las diferencias religiosas son eliminadas y la tolerancia sustituye la sana doctrina. Recuerden que lo escrito con azul son mis pensamientos que deseo compartir y luego confirmar con algunas fuertes evidencias. Se nos dice que Dios es el Dios de todas las religiones, manifestado en diferentes modos, y que deberíamos concentrarnos en lo que tenemos en común antes que en lo que nos separa. Hace poco he presentado una serie de conferencias y alguien vino y me dijo que es muy triste que mis conferencias son tan divisivas, enseñando a la gente que deberían salir del sistema babilónico en vez de abrazarlo y formar juntos una estupenda unidad. Ahora, si fueran personas que no comprenden, eso sería una cosa. Pero cuando son de tu pueblo y de entre tus filas, eso es bastante desconcertante.
Ellos me dijeron que el Islam, por ejemplo, tiene tantos puntos de contacto con nosotros y que nosotros tenemos tantos puntos de contacto con los judíos porque creemos en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios y todos estos temas, tanto en que podemos enlazarlos con los judíos y con el Islam, y que deberíamos ver más bien los círculos que se traslapan en ciertos puntos. Por lo tanto, en vez de llamar a la gente para entrar en el camino de obediencia a Cristo y únicamente a Cristo, deberíamos ver que Dios obra en todas las religiones por igual. Bueno, eso me pareció bastante extraño. Y en particular, con respecto al Islam, era bastante desconcertante porque muchísimas voces dicen que el Dios del Islam es exactamente el mismo que nuestro Dios. Y luego ellos mencionaron todos los puntos de contacto. Y yo estuve, bueno, ¿cómo decirlo?, entristecido, muy triste, de que la gente no puede ver la diferencia. Después de terminar estas conferencias, yo y mi esposa nos dirigimos hacia nuestra casa y teníamos que viajar muy, muy lejos porque las conferencias les habíamos dado en este lugar. Teníamos un pequeño remolque y estábamos buscando un lugar para pasar la noche. Hemos preparado el GPS. Aquí está el sitio donde vamos a dormir esta noche, pero cuando hemos llegado la economía era tan mala que el sitio ya no existía. Pero todavía estaba en el GPS. ¿A dónde ir ahora? Era un pequeño pueblecito en el medio de la nada. En el pasado podrías haber parado muy bien fuera de la carretera, disfrutar un buen sueñecito y luego continuar. Pero ya no puedes hacer eso, acabas sin ruedas o probablemente sin vida o sin nada y posiblemente violado en distintos modos. No puedes hacer eso. Tienes que encontrar un lugar seguro y conducir hasta el siguiente lugar. Había dos en el GPS. Nos fuimos allí en el siguiente pueblo, pero ya no existía ninguno. Y así hemos llegado en una pequeña localidad después de las 11 de la noche y me pregunto si Dios nos condujo en esta situación para que podamos ver ciertas cosas en una luz diferente, y todos estos pensamientos venían en mi mente y hablamos sobre estos asuntos y así hemos llegado a este lugar. Y era pasado de las 11 y decía, ¿acaso llamar a esta gente? Y dije, ¿sabe qué? Estoy tan cansado y tú también estás cansada, vamos a llamar. Es un negocio, ellos quieren hacer dinero, vamos a llamar. Así que llamé y todavía estaban despiertos. Ellos dijeron, claro, pueden venir. Y nos llevaron al camping y hemos preparado la tienda y estaba al punto de irme a dormir cuando el propietario, que estaba de alguna forma no totalmente ebrio, porque tenía bar y hotel y debe haber estado tomando algo, me reconoció en medio de nada. Y dijo, ¿no eres tú Walter Bate? Y yo dije, sí. Y se volvió detestable, excesivamente detestable. Yo intenté calmarle sin saber cuál era el problema, pero finalmente se hizo manifiesto que el hombre era un masón muy importante. Ahora, él no hubiera hecho esto, no me hubiera dicho esto si la bebida no le había aclarado la lengua. Así que me lo dijo y siguieron más cosas de lo que él hubiera deseado. Y nosotros intentábamos ir a dormir y marcharnos, ya saben, enterrar el hacha y olvidar todo, pero él empezó a atacarme sobre nuestra creencia y particularmente sobre la deidad de Cristo. Y sostenía categórico que Jesús no era Dios. Y por supuesto, conociendo su doctrina secreta, confirmada por el movimiento de su lengua suelta, barnizada, y luego me dijo, ¿sabes qué estoy haciendo? ¿Sabes cuál es nuestro trabajo que hacemos en la logia? He preguntado, ¿hay logia en este pequeño pueblo? Dijo, no. Él había sido el gran maestro de una logia de otra localidad. Me dijo, hemos hecho nuestra obra en ir a cada pastor cristiano y darle una copia del Corán, porque demuestra que Jesús no es Dios. ¿Sabías eso?
He intentado hablar con él sobre el Corán, pero cuanto más hablaba, más inflexible se ponía y luego dijo, la Biblia no es la palabra de Dios, es el libro del diablo, mas el Corán es la palabra de Dios. Ahora, si conoces las cosas de ellos, no quiero entrar en detalles, pero la realidad es que vino directamente de la boca de uno de dentro. Y luego pienso en los de entre mi pueblo que están tan confusos hoy día y han abandonado la fundación y dicen que Alá es igual que nuestro Dios. Luego en otra ocasión se me imputó por algunos grandes individuos que había declarado que el catolicismo y el islam tienen tantas cosas en común que es tentador especular que tienen el mismo origen. Y después de esta conversación, pensaron que me hicieron callar, pero es que no me conocen muy bien. Eso me animó más. Y por lo tanto, vamos a hablar de algunas de estas cosas un poco más detallado, pero de todo modo creo que la gente debe comprender dónde estamos y qué creemos en realidad y qué nos enseña la Biblia. Porque no es solo la gente de muy cerca, sino todo el mundo que está tan engañado. Es increíble. Así que se nos dice que Dios es Dios de todas las religiones y que se manifiesta en diferentes formas y que deberíamos concentrarnos en lo que tenemos en común antes que en lo que nos separa. Esto pasa en mi vida personal, escucho siempre esta cosa. Se nos dice que Roma ha cambiado. ¡Boh! Cuán a menudo oigo esto. Roma no cambia. El protestantismo cambia. Lo puedes mirar. Entra en la web del Vaticano, vea sus doctrinas y organización, donde tratan sobre la doctrina de fe, y verifica. Y ellos te dirán, nosotros no hemos cambiado en absoluto. Creemos todavía exactamente lo mismo que antes, y todos han de alinearse con eso. Por lo tanto, nosotros no hemos cambiado desde los días de la Reformación. ¿Es el Dios del Islam el mismo que el Dios de la Biblia? Ahora, como adventistas del séptimo día, se nos dice que incluso estamos en una posición única para reunir a los sistemas religiosos del mundo, una especie de constructor de puentes entre el mundo cristiano y otras religiones del mundo, en particular el Islam y el judaísmo. Y existe incluso una medida de universalismo que se arrastra en nuestro pensamiento. Así que vamos juntos a aprender los unos de la religión de los otros. Pase lo que pase con los mensajes de los tres ángeles, pase lo que pase con la predicación del Evangelio. Después de todo, con el judaísmo compartimos la ley y nuestra reverencia para Torah, y con el Islam compartimos nuestra reverencia por Jesús. Hemos hablado eso anoche más detallado. Y hemos visto que Jesús bíblico es un Jesús totalmente diferente. Y el interés en los eventos de los últimos días, sí, el Islam está interesado en los eventos de los últimos días y están esperando la venida de Jesús, pero no como Salvador del mundo, sino como castigador de los desafiantes. Es un concepto totalmente distinto. Si vas a Jerusalén y vas a los sepulcros de la Puerta de Oro, verás allí las tumbas de todos los que se pueden permitir el lujo, los ricos islamistas, esperando que se abra la Puerta de Oro para que ellos sean los primeros en entrar con el Mesías. Sí, están muy interesados en los eventos de los últimos días, pero no en el mismo sentido que nosotros estamos. Ellos tienen una fe en la creación, eso sí, un mensaje de salud, y no compartimos la visión profética de Israel que la mayoría de las denominaciones cristianas creen. Así que esos son puntos de contacto. ¿Pero significan estos puntos de contacto que estamos de acuerdo? ¿Es un mensaje de salud el mismo que el mensaje de salud bíblico? Lo vamos a ver. Por otra parte, el Corán menciona incluso el sábado, y eso es algo bueno, ¿no? Mencionar el sábado. ¿Guardan ellos el sábado? No. ¿Y qué gran cosa? Nuestro mensaje es uno de separación y no uno de unificación. Punto. No negociable.
Segunda de Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones han bebido del vino, la doctrina, del furor de su fornicación, su infidelidad a su novio, Jesucristo, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los reyes son más sensibles a los caprichos de Roma de lo que son a los preceptos de Dios. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Así que la Biblia dice claramente: salir, no entrar. El Corán en Sura 5, verso 46, confirma la veracidad de las Escrituras, la Torá y los Evangelios, como viniendo de Alá, pero existen numerosas inconsistencias que contradicen a la vez las Escrituras y la historia, que es increíble. Si lees el Corán de tapa a tapa, te vas a asombrar. ¿Acaso es este lo mismo que la Biblia? ¿Sabían que en el Corán no existe ninguna profecía? Nada que pueda confirmar que es Dios el que habla. Ellos afirman que es más confiable porque fue escrito por un solo autor y no tiene tantos errores. Pero imagínense todos estos autores de la Biblia a lo largo de más de 2000 años y todos están en armonía. Eso sí que es un milagro. Eso es lo que hacen los milagros de Dios. Sura 5:46. Y sobre sus huellas hemos enviado a Jesús, hijo de María, confirmado la Torá que había llegado antes que él. Le enviamos el Evangelio, que era guía y luz, y la confirmación de la Torá, que había llegado antes que él, una guía y una advertencia a los que temen a Alá. Así que ahora dicen: mira eso. El Corán dice que la Biblia es buena, pero luego niega cada una de las enseñanzas de esa Biblia y nos dice que de alguna manera la Biblia fue corrompida y debemos dejarla y debemos seguir únicamente el Corán. El hecho de que tal afirmación se encuentra en el Corán no significa nada en esas circunstancias. Vamos a ver algunos cambios. El Corán cambia el relato de la creación de los seres inteligentes, lo cambia totalmente. Enseguida vamos a hablar sobre esto, aunque podemos decir algo ahora. En la Biblia leemos sobre ángeles y leemos sobre seres humanos. Y leemos sobre la caída de los ángeles y que Satanás es un ángel caído. Pero en el Corán no existe esto. El Corán te enseña que tienes 3 categorías de creación. Tenemos los ángeles, tenemos los jinn o genios, de ahí los genios de la botella de los cuentos de niños, y luego tenemos el hombre. Y los ángeles no tienen libertad de elección. Ellos son creados para cumplir varias tareas. Algunos son creados para tratar a los enfermos, algunos para cuidar a los fuegos del infierno, y algunos son creados para ponerse al suelo y adorar a Alá desde la mañana hasta la noche y no hacer nada más que eso. Y tenemos los elementos tierra, aire y fuego, al igual que en los otros sistemas religiosos, porque la hueste angelical no tiene libre albedrío, son del aire. Así que ellos son creaciones del viento. Los jinn, por otra parte, son los genios, son creaciones del fuego. Y el hombre es creación de la tierra, barro. Y cuando la humanidad fue creada, Dios instruyó a los ángeles a inclinarse y adorar al hombre. Y así hicieron, ya que no tienen libertad de elección. Y luego Alá instruyó a los jinn
a inclinarse y adorar al hombre. Iblis, su líder, que es Satanás, rehusó porque afirmó que él es fuego y como tal es más grande que el barro. Y así fue como cayó. Es una historia totalmente distinta de la que tenemos en la Biblia, una completamente diferente historia. Y por cierto, si leemos alguna literatura extraña, los ángeles son tan enormes que si dan un paso, es como un viaje de un par de días o más. Incluso creo un viaje de 8 días para llegar de un ojo al otro. Tan enormes son. Así que existen algunos cuentos extraños que están relacionados con el Corán. Estos no están en el Corán directamente, sino en unos relatos asociados. Pero la caída está en el Corán. La historia de Abraham, Isaac e Ismael sufre tantos reveses, es increíble. Ismael y Abraham llegan a construir la mezquita en Meca. La Biblia no sabe nada sobre eso. El relato del Éxodo, la confrontación con el faraón está cambiada. La historia de José fue dramáticamente alterada. Moisés fue criado por la esposa del faraón y no por su hija. Me interesa siempre ver cómo reacciona el mundo, porque cuando hacen la película a Moisés, la de dibujos animados, ¿qué relato utiliza Hollywood? ¿El de la Biblia o el del Corán? El del Corán. Sí, ellos siguen la enseñanza del Corán. Esa gente son grandes ocultistas detrás del telón y ellos no van a seguir la Biblia. Amán está situado en el tiempo del faraón, cuando en realidad fue en Medo-Persia. La crucifixión se usa en el tiempo del faraón, cuando fue conocida ampliamente en el tiempo de los romanos. Muchas personas y eventos históricos son desplazados históricamente. Muchos, no entraré en esos detalles. María y Miriam se confunden haciendo a María hermana de Moisés. En algún momento se confundieron. Gedeón y Saúl son confundidos. Alejandro Magno fue musulmán y murió viejo, cuando la historia nos dice exactamente lo opuesto. Y la historia del nacimiento de Jesús fue tremendamente cambiada, así como también la doctrina de la salvación. No es el mismo libro. Así que, ¿cómo puede este libro ser considerado verdadero como la Torá y los Evangelios? Son relatos totalmente distintos. En el Corán, Jesús no nació en un pesebre, sino debajo de un árbol. María dio la luz debajo del árbol y aparece con el bebé, y la gente vino corriendo y le decía: hola, ¿no se suponía que debería ser virgen? ¿Qué pasó aquí? Y luego el bebé habló y la defendió, y todos se quedaron boca abierta y aceptaron a María como la graciosa. Estos son relatos que la gente sensata llamaría cuentos de hadas. Tierra, aire, fuego, esos son los elementos de la creación en el Corán. Nosotros os creamos y os formamos. Sura 7:11. Luego dijimos a los ángeles: prosternaos ante Adán. Y se inclinaron, excepto Iblis. Él rehusó ser con los que se prosternaron. Dijo Alá: ¿qué es lo que te ha impedido prosternarte cuando yo te lo he ordenado? Dijo él: yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él le creaste de arcilla, refiriéndose a Adán. Dijo Alá: desciende pues de aquí, no puedes pasar de soberbio aquí. Sal pues, eres de los despreciables. Dijo él, Iblis: déjame esperar hasta el día de la resurrección. Dijo Alá: cuéntate entre aquellos a quienes he dado espera. Él dijo: ¿por qué me has arrojado? Mira, les voy a acechar en el camino recto. Luego los voy a atacar por delante y por detrás, por la derecha y por la izquierda. No vas a ver en la mayoría de ellos agradecimiento por tus misericordias. Por lo tanto, ¿por qué cazan Iblis y los genios al pueblo de Alá? Bueno, porque él rehusó inclinarse y ahora los está persiguiendo. Sura 15:33 dice: Iblis dijo: yo no voy a inclinarme ante un mortal que tú has creado de barro arcilloso maleable.
Dijo Alá, sal de aquí, eres rechazado y maldito. La maldición te perseguirá hasta el día del juicio. Dijo Iblis, Señor, déjame esperar hasta el día de la resurrección. Dijo Alá, se te concede prórroga hasta el tiempo señalado. Iblis dijo, oh mi Señor, porque me has puesto en el mal, haré mal engañándolos en la tierra, y yo pondré a todos en el mal. Así que esta es la batalla. Es una batalla totalmente diferente a la que se lee en la Biblia, donde el pecado es la cuestión. Salvo a los que sean siervos tuyos entre ellos, sinceros y purificados por tu gracia. No voy a molestar a tus siervos. ¿Habrá alguien más en este planeta que no va a ser molestado? Alá dijo, este camino de mis siervos sinceros es de hecho un camino que conduce directamente a mí. Ninguna autoridad tendrá sobre mis siervos excepto los que se ponen en el mal y te siguen. Y en verdad el infierno es la morada prometida de todos ellos. Allí hay 7 puertas, cada una de estas puertas asignada a una clase especial de pecador. Así que el infierno tiene 7 puertas. Los justos estarán entre jardines y fuentes de aguas claras fluyendo. Y esa es la historia del origen de Satanás. Él no es un ángel caído, es un jinn, una categoría diferente de seres. Y si leemos más adelante, también es un ser sexual, mientras que los ángeles no lo son. Ahora bien, estos genios son básicamente demonios, según los comprendemos nosotros. Pero de acuerdo con el Corán, los jinn ayudaron a construir el templo de Salomón. ¿Tiene esto algún sentido? Vamos a leerlo, Sura 34:12. Y a Salomón hicimos obediente el viento. Así que los ángeles lo siguieron, fueron obedientes a él, se postraron. Su zancada temprano en la mañana era un viaje de un mes. Ahí está, enorme. Y su grande paso por la noche era un viaje de un mes. Y hemos hecho una fuente de bronce fundido a fluir por él, y había jinns, genios, seres caídos, la cabeza de los cuales es Iblis, Satán, que trabajaron delante de él conducidos por su Señor, y si alguno de ellos se ha apartado de nuestro mandato, le hicimos gustar de la pena del fuego abrasador. Ellos trabajaron para él como él deseó, haciendo arcos, imágenes, lavabos tan grandes como cuencas, calderos para cocinar, fijos en sus lugares. Así que los demonios construyeron el templo de Salomón. ¿Qué os parece? Trabajad, hijos de David, con agradecimiento, que pocos de mis servidores son agradecidos. Y cuando decretamos su muerte, no tuvieron más indicio de ella que la cárcoma, que se puso a roer su cayado. Y cuando se desplomó, vieron claramente los genios que si hubieran conocido lo oculto, no habrían permanecido tanto tiempo en el humillante castigo por su tarea. Estas son las cosas que puedes leer en el Corán. Y cuando las comparas con lo que lees en la Biblia, percibes 2 espíritus diferentes. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Este es un espíritu tan diferente. Este es Dios, alcanzando al hombre para salvarlo de la posición en la cual está. Se trata de un Dios que se preocupa por la humanidad caída en pecado, no una criatura que se niega a inclinarse ante otra criatura, que no es bíblico, porque debes adorar a Dios y únicamente a Él. Y Dios no dio en la Biblia ninguna orden a ningún ángel y a ningún ser humano, por el contrario, lo opuesto, a inclinarse y adorar a otro hombre. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es Dios alcanzando al hombre, quitándole el pecado y justificándole, por quien también tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Este es un Dios que se preocupa por su creación. Tenemos que comparar estas cosas porque la gente está muy confundida hoy. Es increíble. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, al tiempo señalado, murió por los impíos. No se trata aquí de que tienes que ser perfecto antes de que Dios haga caso de ti. Porque difícilmente morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno se atrevería a morir por el bueno, mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Se trata de un carácter tan hermoso que es presentado. Mucho más ahora, siendo justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Él no intenta destruirnos, él intenta salvarnos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este es el plan de salvación y dibuja el carácter de un Dios que está en empatía con nuestras debilidades, que se acerca a nosotros. Ahora, si nos fijamos en las grandes religiones del mundo y comparamos algunos de los dogmas que nos encontramos en el catolicismo y el islam, se pone bastante complicado. Así que vamos a empezar con el catolicismo. El catolicismo reduce a Jesús a un niño indefenso, a menudo lo describen así, o como cadáver perpetuo. Si no está yaciendo en el regazo de su madre, como cadáver, entonces está en una cruz, o un crucifijo, o peor aún, está en ese pequeño pedazo de pan, un corpus Christi, un cuerpo muerto. Y esa es una de las razones por la que dejé el catolicismo, porque no podía hablar con un cadáver. Tenía que esperar por un sacerdote, y el sacerdote no estaba siempre disponible. Y si él no estaba disponible cuando yo lo necesitaba en ese momento, ¿qué hacía? Tenía que esperar a que venga para poder ser absuelto, porque no podría hablar con el anfitrión, porque era muerto. ¿Qué clase de religión es esa? Un bocado de pan y él está muerto y yo no puedo hablar con él y no puedo conseguir la expiación y no puedo obtener el perdón. No tengo ninguna esperanza a menos que encuentre un cura. Si está vivo por completo, entonces él es una deidad iracunda que requiere una sumisión por furor. Así que aquí yace el carácter de Jesucristo. En la tierra, pisoteado en el polvo, y María que lo suplanta. La doctrina de la Inmaculada Concepción que vimos en la lección anterior niega que Jesús vino en la carne, tal como estamos nosotros en la carne, ya que afirma que fue de un orden superior, porque ella era inmaculada. Y porque Él es más grande y no bajó a nuestro nivel, Él necesitaba intermediarios como María y los sacerdotes y los santos y todo eso para poder conseguir llegar en contacto con Él. Y todo aquel que niega esto, dice la Biblia, que Él vino en carne, es anticristo. Así que el papado se califica porque niega que Él era completamente hombre. El hombre se convierte en su propio redentor como María por su obediencia niega la caída de Eva y como tal se convierte en mediador entre hombre y Dios. Esto es eliminar la expiación de Jesucristo. O cuando miramos la ocultista cruz torcida que se utiliza incluso en el satanismo y el triángulo masónico formando por sus brazos, un cadáver demacrado colgando allí, ese es el símbolo del papado. Cada segundo del día hacen una misa en alguna parte del mundo que está de este modo calculado que Jesucristo sea crucificado una y otra y otra y otra vez porque su dogma dice que el sacrificio de la misa es el mismo sacrificio exactamente como en la cruz. Así que si hablamos del anterior papa o del actual papa, les encanta sostener el cuerpo muerto de Jesucristo.
Alexander Hislop en Las dos Babilonias escribe: las obras devocionales más estándar de Roma están impregnadas de este principio, exaltando la compasión y la ternura de la madre a expensas del carácter amoroso del hijo. Así, San Alfonso de Ligorio dice a sus lectores que el pecador que se atreve a venir directamente a Cristo debe venir con miedo y temor de su ira, pero que utilice la mediación de la Virgen con su hijo, y ella solo tiene que mostrar a aquel hijo los pechos que le dio a mamar. Esta es una especie de obscenidad, ¿no es así? Y su ira será inmediatamente apaciguada. Si mi madre me hiciera eso, yo correría. Pero ¿dónde en la palabra de Dios se habría podido encontrar una idea así? Sin duda no en la respuesta del Señor Jesús a la mujer que exclamó: bendito el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Respondiendo Jesús le dijo: sí, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No puede haber duda alguna de que esta respuesta fue dada por el omnisciente Salvador para erradicar desde la misma raíz cualquier idea similar a la de Ligorio. Pero esta es una doctrina que está ahí fuera en el mundo, y si buscas entre los famosos cuadros del catolicismo, mira a los discípulos. ¿A quién están adorando aquí? El Espíritu Santo está arriba, pero ellos ni siquiera le echan un vistazo. Todo el mundo está mirando a María. Ella es el punto principal. O esta otra incluso peor: Jesús poniendo la corona de espinas en la cabeza de María, las marcas de los clavos están en la mano de ella. Así Jesucristo es sustituido. Esta es una forma no tan sutil de negar todo el Evangelio. En el paganismo te inclinas a los ídolos. ¿Cuál es la diferencia? Si el Papa se inclina a una moderna Astarte, que es María. Incluso es de madera aquí, igual como las antiguas. Es exactamente la misma, es paganismo resucitado. O este redondo disco solar de Baal, desprovisto de sangre. Esa es otra jugada brillante. Vamos a echar un sacrificio sin sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto es horrible. Y luego pretender defender a Jesucristo mientras le estás aplastando bajo tus pies. Eso es peor que el Islam, que lo hace abiertamente. Aquí hay otra doctrina que ha sido propagada por Roma, la de la inmortalidad del alma. Y es una de esas doctrinas que el protestantismo ha engullido hasta los mismos pozos. Génesis 2:17: pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la serpiente dijo a la mujer: de ninguna manera moriréis. Y actualmente todos creen en la inmortalidad del alma. Y como hemos hablado el otro día, si el hombre es inmortal, entonces Jesús se hubiera podido ahorrar la molestia de morir para darnos vida eterna. Podría haberse quedado en el cielo y solamente mirarnos hasta que llegásemos allí. Ezequiel 18:20 dice: el alma, nefesh, el alma que pecare, esa morirá. Y 1 Timoteo 1:17: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por siempre jamás. Amén. Él es el que es inmortal, no nosotros. Y para hacerlo de todo claro, el capítulo 6:14 dice: que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, aparición que a su tiempo mostrará el bendito y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que posee inmortalidad. Y si esto es confuso para ustedes en la versión King James, la versión nueva King James dice: ¿quién es el único que tiene inmortalidad? Solamente Él posee inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea honra y poder sempiterno. Amén. Únicamente Dios es inmortal.
Jesús es inmortal. Romanos 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿No es eso claro? Nosotros buscamos la inmortalidad y la podemos encontrar en Cristo. Mirad, os revelo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15:51. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La Biblia es absolutamente clara. Cuando mueres, mueres. Y cuando estás muerto, duermes. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hades siendo el sepulcro. Unas cuantas veces se traduce infierno y la mayoría de las veces se traduce sepulcro. Y los dos son tan entremezclados que cualquiera puede ser confundido. Vamos a ver qué enseña el catecismo. Esto es oficial, viene de la oficina del catecismo, capítulo 1, artículo 1, párrafo 6, número 366, dice: la Iglesia enseña que cada alma espiritual es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte. Esto no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que barro más aire, el espíritu, la respiración, el metabolismo, es un alma viviente. Ellos lo hacen entidades separadas. Cuando esa vida, la respiración se va, te mueres, ya no estás. Y Dios tiene todo sobre ti en su disco. Y cuando viene el tiempo para la resurrección, te levantará de la muerte, pulsará el botón y estarás allí, excepto que tendrás un nuevo cuerpo inmortal. Esto nos enseña la Biblia. La religión católica ha vendido su vino de la inmortalidad y la inmortalidad quita el temor al juicio, al castigo, todas esas cosas, y puedes vivir simplemente como quieras. Quiero decir que incluso bromean sobre ello. ¿No dicen que es mejor jugar a las cartas en el infierno que ser aburrido? Aburrido en una nube en el cielo. ¿Acaso saben ellos lo que enseña la Biblia? La respuesta es sí. Esta es la nueva enciclopedia católica hablando del alma, la inmortalidad humana de la Biblia. El alma en el Antiguo Testamento significa no una parte del hombre, sino todo el hombre. ¿Saben lo que representa? Sí, lo saben. Al hombre como ser viviente. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento significa la vida humana, la vida de un objeto individual consciente. Entonces, ¿por qué enseñan la mentira si saben las enseñanzas de la Biblia? Debido a que su tradición es más importante para ellos que la Biblia. Exegetas recientes han sostenido que el Nuevo Testamento no enseña la inmortalidad del alma en el sentido helenístico de la supervivencia de un principio inmortal después de la muerte. Ellos saben la verdad. Ellos simplemente no la quieren. El condicionalismo cristiano. Vamos a ver cómo lo definen en la Wikipedia. En la teología cristiana, el condicionalismo o la inmortalidad condicional es un concepto especial de salvación, según el cual el don de la inmortalidad es condicionado a la creencia en Jesucristo. ¿Es eso bíblico? Por supuesto lo es. Esta doctrina se basa en parte en otro argumento teológico, que el alma humana es naturalmente mortal. Por lo tanto, la inmortalidad, la vida eterna, es otorgada por Dios como un regalo. Eso es bíblico. Este punto de vista contrasta con la doctrina más popular de la inmortalidad natural. Entonces, ¿conoce el mundo esto?
Lo saben, pero no quieren ponerlo en práctica porque no es de su agrado. Por lo general se combina con el mortalismo y el aniquilacionismo la creencia de que los no salvos serán destruidos en última instancia y dejarán de existir en lugar de sufrir un tormento sin fin en el infierno. Ellos lo saben, es lógico. El punto de vista está conectado también con la idea del sueño del alma. Lázaro duerme. Estoy hablando de su muerte, pero yo le digo sueño porque para mí es solo un sueño. Voy a despertarle de nuevo en el último día. ¿Dónde estaba el Señor cuando mi hermano murió? Tu hermano resucitará. Sé que resucitará en el día postrero. Pero si solo hubieras estado aquí, Lázaro, ven fuera. Lázaro estaba durmiendo, de lo contrario se habría quejado amargamente por tener que volver a esta tierra. Por lo tanto, en el que los muertos duermen inconsciente hasta la resurrección de los muertos esperando el juicio final antes del mundo venidero. Ahora, es interesante saber que incluso Martín Lutero creía lo que decía la Biblia. ¿Sabían eso? Martín Lutero creía lo que decía la Biblia. Lo creía. Durante la Reforma, el reformador alemán Martín Lutero estaba entre los destacados defensores de la inmortalidad condicional, lo que provocó al reformador francés Juan Calvino a criticarlo por abrazar la doctrina del alma dormida. ¿Comprenden? Yo creo que él lo sabía porque él tradujo la Biblia. Él tuvo que pensar sobre qué dicen esas palabras y esto es muy interesante para mí. Ahora, este argumento salió adelante en 1513. Papa León, quien el lunes 19 de diciembre de 1513 emitió una bula declarando: nosotros condenamos y reprobamos a todos los que afirman que el alma inteligente es mortal. Luego está escrito en latín. Esta bula estaba dirigida contra la herejía cada vez mayor de los que negaban la inmortalidad natural del alma y confesaban la inmortalidad condicional del hombre. Así que esto no es un argumento nuevo, porque el mundo protestante quiere pegar esta etiqueta a ciertos grupos, como veremos en un momento, entre ellos los adventistas del séptimo día, que están del lado de Martín Lutero. Dr. Martín Lutero clavó su tesis el 31 de octubre de 1517 en Wittenberg. En su defensa de 41 propuestas publicadas en 1520, Lutero citó la declaración del Papa sobre la inmortalidad como cita de Martín Lutero. Esas opiniones monstruosas que se encuentran en el estercolero romano de decretos. Es fuerte, ¿eh? Lo dijo así como era. Martín Lutero, assertio omnium, etcétera, etcétera. Lutero fue condenado por la última bula, fue condenado por sus escritos. El arzobispo Francis Blackburn recoge este argumento y dice: Lutero defendía la doctrina del sueño del alma sobre un fundamento bíblico y luego hizo uso de ella como una refutación del purgatorio y de la adoración de santos y continuó en esta creencia hasta el último momento de su vida. Ahora me gustaría preguntar a mis hermanos luteranos, ¿por qué no creen a su fundador y se llaman a ustedes mismos luteranos? ¿Por qué creen ustedes el estercolero del Papa en lugar de la base bíblica de Lutero? Martín Lutero dijo: debemos aprender a ver nuestra muerte bajo la luz adecuada, de modo que no tenemos necesidad de alarmarnos a causa de ella, como hacen los incrédulos, porque en Cristo en realidad no hay muerte, sino un sueño fino, dulce y breve, que nos aporta liberación del valle de lágrimas, del pecado y del temor,
y de la extremidad de la muerte real y de todos los males de esta vida, y que hemos de ser confiados y sin preocupación, descansar dulce y suavemente por un momento como en un sofá, hasta el momento que Él nos despierte junto a todos estos queridos hijos a su gloria y alegría eterna. Si ellos simplemente leerían el primer versículo de Juan 14, toda la doctrina está allí y todo el mundo sabe que es así. Él continúa, pues ya que lo llamamos sueño, sabemos que no vamos a permanecer en él, sino que estaremos de nuevo despiertos y vivos, y que el tiempo que dormiremos no parecerá superior que si acabamos de caer dormidos. Por lo tanto, vamos a censurarnos a nosotros mismos, que no nos sorprenda y alarme el tal sueño en la hora de la muerte, porque de repente cobraremos vida fuera de la tumba y de la descomposición, y completamente bien frescos y con clara, pura y glorificada vida encontraremos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en las nubes. Martín Lutero, ¿sabían ustedes que él creía eso? Parece que nadie por ahí en el mundo parece saber que él creía eso. La Escritura ofrece por todas partes tal consuelo que habla de la muerte de los santos como si se quedaron dormidos y se reunieron con sus padres que habían vencido a la muerte a través de esta fe y consuelo en Cristo y esperaban la resurrección junto con los santos que les precedieron en la muerte. Esa es la teología de Martín Lutero. Ahora, ¿saben lo que es interesante? Él tradujo la Biblia al alemán, pero hay otro hombre que la tradujo al inglés. ¿Quién fue? Tyndale. William Tyndale, te tomaste tiempo sobre la palabra de Dios y consideraste los significados de la palabra y las declaraciones de la Biblia. ¿Tú qué crees? Traductor bíblico británico William Tyndale salió en defensa de la reavivada enseñanza de la inmortalidad condicional. Esta, así como otras enseñanzas, le llevó en conflicto directo con el campeón papal Thomas More, quien se opuso fuertemente contra Tyndale y Lutero, quienes, en palabra de More, dijeron todas las almas permanecen dormidas hasta el día del juicio. Esto es lo que creyó Tyndale. En 1530, Tyndale respondió vigorosamente diciendo, y ustedes, hablando con el Papa, poniéndolos a las almas de los difuntos en el cielo, el infierno y el purgatorio, destruyen el argumento con que Cristo y Pablo demostraron la resurrección. Y de nuevo, si las almas estarán en el cielo, decidme por qué no estarán en tan buena condición como son los ángeles, y entonces ¿para qué sirve la resurrección? Por favor, explicarme por qué debo ser resucitado si yo ya estoy allá en el cielo perfectamente feliz. Dejadme en paz. ¿O tengo que venir otra vez y baterizar en este cuerpo? Tyndale presionó su argumento todavía, mostrando además que la enseñanza papal sobre el tema está en conflicto con San Pablo. Vamos a ver a sus enseñanzas un poco más tarde. Solo voy a desviarme un poco. Les voy a llevar a un pequeño pueblo que me pareció interesante, Pilgrim's Rest. Es un pequeño pueblo en África que ha sido restaurado a lo que era en una época más fina de este planeta. Ahí está un buen amiguito mío. ¿Algunos de ustedes lo reconocen? François Duplessis. Y los surtidores están restaurados bonitos y antiguos. Y tienen cementerio, pero este poste había caído y dice cementerio viejo. Y pensé que esto es genial, porque realmente ahí es donde está el cementerio, ahí abajo, que es donde estás dormido, debajo de la tierra. Podría haber caído hacia el otro lado y podría haber apuntado hacia arriba, ¿correcto? Pero este está conforme con la verdadera teología. Y aquí está el cementerio antiguo, y es interesante que sepultaron a toda la gente en la misma dirección. ¿Pueden ver? Todos ellos están posicionados en la misma dirección, excepto este. Ahí están las tumbas situadas en esa dirección, pero este yace en esa dirección, porque esta es la tumba de un ladrón. Ellos no lo enterraron en el mismo sentido. Pequeñas historias interesantes y me gusta esta. Oxidar en paz. Nacido 1930, muerto 1950 de cáncer de metal.
Muy bien, vamos a ver lo que Tyndall había más que decir, pero antes de llegar ahí, vamos a ir a la decisión del Consejo de Trent. En el purgatorio, las almas pueden ellos mismos acabar con su deuda solo mediante el sufrimiento. Nunca olvidaré aquella vez que el sacerdote romano católico, que era sincero en su pensamiento, me llamó por teléfono y me dijo: vuelve a la iglesia, porque yo había dejado el catolicismo para el adventismo. Vuelve a la iglesia. Le dije: ¿por qué? Él dijo: porque tu padre está sufriendo en el purgatorio a causa de tus pecados. Yo le dije: disculpe, ¿cómo sabes que mi padre está sufriendo por mis pecados? ¿Quién te dijo eso? Él dijo que las monjas le dijeron. Así que supongo que tenían sesiones de espiritismo y fueron informadas de tal acción, pero yo elegí poner mi confianza en la palabra de Dios. Tyndall continúa sobre lo que Pablo enseñó y dice: no, Pablo, tú eres indocto. Ve al maestro Moore. Él habla de Thomas More, el católico que le enfrentaba en sus doctrinas y las negaba. Y Thomas More, en un momento dado, dijo que los errores en la Biblia de Tyndall son tantos como se encontrarían si buscaras agua en el océano. Así que Tyndall se está burlando y dice: no, Pablo, tú eres indocto, ve al maestro Moore y aprende un nuevo camino. No seamos los más desgraciados, aunque no resucitaremos nuevamente, porque nuestras almas van al cielo tan pronto como morimos y están ahí en tan gran alegría como Cristo que resucitó. Y me maravillo que Pablo no había consolado a los tesalonicenses con esa doctrina, si tenía conocimiento de ella, que las almas de sus queridos no resucitarían de nuevo. Si las almas estaban en el cielo y en tan gran gloria como los ángeles, según su doctrina, muéstreme cuál será el motivo de la resurrección. Este es Tyndall. Así que si te ocupas personalmente con la palabra de Dios y con el significado de la palabra de Dios, entonces tienes que desenredar palabras como infierno, Hades y todo eso, y Sheol, y alma dormida, y Gehenna. William Tyndall, respuesta al diálogo de Sir Thomas More, y allí está la cita. Él dice: los saduceos que negaban la resurrección fueron corregidos por Jesús, que enseñaba que va a haber una resurrección al final de los tiempos, al final del reinado del pecado. Jesús enseñó también que en el cielo los redimidos de todas las edades no van a vivir en una relación de matrimonio con esposas, así como los ángeles en ese sentido. A continuación, Jesús muestra que después de la resurrección, cuando incluso Abraham, Isaac y Jacob vivan otra vez, el Dios Todopoderoso que los resucitó será el Dios de todos en el cielo, donde serán llamados por un nuevo título, los hijos de la resurrección. Mientras tanto, todos los santos de Dios esperan tranquilamente en sus tumbas el día de la resurrección. Tyndall, tú creíste esto. Tú tradujiste la Biblia al inglés. Martín Lutero, tú creíste esto. Tú tradujiste la Biblia a la lengua alemana. ¿Por qué tus seguidores y el así llamado mundo protestante que abrazaron tus enseñanzas no las siguen hoy día? ¿Por qué están adoptando la doctrina papal? John Milton, el famoso poeta, probablemente el más famoso y más importante de todos los tiempos, era un conocido o incluso el más grande de los poetas sagrados. Milton enseñaba el sueño totalmente inconsciente del hombre en la muerte hasta la venida de Cristo y la resurrección, y escribió: pues que se dice que el hombre entero uniformemente consiste de cuerpo y alma, cualesquiera que sean las distintas provincias de estas divisiones, será mostrado que en la muerte, en primer lugar, todo el hombre, y en el segundo lugar cada parte componente, sufre la privación de la vida. La tumba es el guardián común de todos hasta el día del juicio. Esas son personas inteligentes. Ahora vamos a ir a lo que enseña el catolicismo. Las obras de Samuel Hopkins: el humo de su tormento subirá por siempre a la vista de los bienaventurados. Ante sus ojos, esta muestra de carácter y la gloria divina será en favor de los redimidos. Eso es lo mismo que enseñaba Calvin. Así que el sufrimiento ahí arriba es más divertido
para los vivos allá arriba cuando ven el sufrimiento allá abajo. Y muy divertido y da máximo placer a los que aman a Dios. Si se extinguieran el tormento eterno y los fuegos, sería en gran parte poner fin a la felicidad y la gloria de los bienaventurados. ¿Qué es esto? ¿Es este hombre enfermo? Esto es sádico. ¿Alguien de ustedes estarán en la felicidad eterna si uno de sus queridos hijos ardía en el tormento por los siglos de los siglos y para siempre? Esta doctrina me hizo ateo. Ezequiel dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta es una doctrina tan diferente. El Catecismo de la Iglesia Católica, este es el oficial, dice, la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Inmediatamente después de la muerte, las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden al infierno y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Así que la suavizaron un poco, pero no la han quitado. Todavía está allí. Yo no me complazco en quien muere, dice la Biblia. En su libro Cruzado el umbral de la esperanza de 1994, el Papa Juan Pablo II, ¿ha cambiado Roma? Excusadme. Escribió que con demasiada frecuencia los predicadores, catequistas, maestros ya no tienen el valor de predicar la amenaza del infierno. En cuanto a la realidad del infierno, el Papa dice, en realidad los antiguos concilios rechazaron la teoría según la cual el mundo sería regenerado después de la destrucción y toda alma sería salva, una teoría que abolió el infierno. Y luego él cita a Mateo, no lo comprende, pero lo cita y dice, ellos irán al castigo eterno. La Iglesia nunca ha hecho ningún anuncio acerca de quién son los que irán al infierno eterno. Yo digo que sin duda hicieron, ciertamente lo hicieron. ¿No dijo Papa que los que cometen pecados mortales y los que son excomulgados irían al infierno eterno? Así que él está tratando de suavizarlo, pero no desecha la doctrina del infierno. Y si vas a los ejercicios jesuitas de Loyola, que se repiten hasta nuestros días, donde en la meditación sobre el infierno, que hay que primero ver en tu imaginación la longitud y la amplitud y la profundidad del infierno, el segundo pedir por lo que deseo, será aquí donde preguntar sobre el sentido interior del dolor que los condenados sufren, con el fin de que si mediante mis faltas puedo olvidar el amor del Señor eterno, por lo menos el temor de las penas pueda ayudarme a no entrar en el pecado. El primer punto será ver con los ojos de la imaginación los grandes incendios y las almas como en cuerpo de fuego. Esto es repugnante. Dios es un tirano, es un monstruo. El segundo, escuchar con los oídos los gemidos, gritos, aullidos y blasfemias contra Cristo nuestro Señor y contra todos sus santos, y entonces deseas oler el olor del humo y del azufre y de las heces y de las cosas podridas. ¿Quisieras tener una meditación como esta? Una meditación así nace de una mente enferma. Pero en esto se basa la espiritualidad moderna y la formación espiritual. Así que el Dios del cielo nos ayude a no desvirtuar el carácter de Dios y convertirlo en un monstruo. Respuestas católicas. Esto viene de catholic.com. La doctrina del infierno es tan espantosa que numerosas sectas heréticas niegan la realidad y el infierno eterno. Y los mencionan. Unitarios, los unitarios universalistas, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los cristadelfianos, la ciencia cristiana, los científicos religiosos, la nueva era y los mormones. Ahora, ¿no es interesante que el diablo, cuando alguien predica la verdad, siempre trata de añadir error a la verdad?
Así que si ustedes van a los unitarios y a los universalistas, todos son salvos. Los adventistas del séptimo día dicen la Biblia y solo la Biblia, nada más. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Los cristadelfianos, la ciencia cristiana, los científicos religiosos, lo traen a la esfera de lo moderno y ellos son básicamente como los ateístas referente al sueño del alma y estas cosas. La nueva era, los mormones deifican al hombre. Así que todos han rechazado o modificado la doctrina del infierno tan radical que ya no es una amenaza seria. Así que ellos, Roma, todavía sostienen esto. Cirilo de Jerusalén lo citan en esta respuesta católica. Nosotros seremos resucitados, por lo tanto, todos con nuestros cuerpos eternos, pero no todos con los cuerpos por igual, ya que si un hombre es justo recibirá un cuerpo celestial para que también pueda conversar dignamente con los ángeles. ¿No es esto confuso? Hay una resurrección, pero hay el otro lado también. No tienes que ser resucitado, ya que irás directamente al lugar caliente o al buen lugar. Ahora escuchan lo que dice aquí. Pero si un hombre es pecador, recibirá un cuerpo eterno, preparado para soportar las penas de los pecados, que pueda arder eternamente en el infierno y nunca se consuma. Esta es la doctrina católica. ¿Y qué hace esto con el carácter de Jesucristo? ¿Amarías un Dios así? Solo podía odiar un Dios así. ¿Te atraería un Dios así con su amor? ¿O te obligará mediante el miedo? ¿Hace el temor la gente dejar de fumar, incluso si el paquete dice, esto te va a matar? ¿Qué hacen con ese cigarrillo? Se lo toman y se lo fuman, ¿no? El miedo no hace nada. El miedo solo fomenta la rebelión. Esto es repugnante. ¿Qué sucede después de la muerte? Ahora bien, esta es la Iglesia Unida de Dios. Y esto es fascinante para mí, porque la Iglesia Unida de Dios hace un hermoso estudio de la Biblia y explica exactamente lo que sucede en la muerte, y lo tienen absolutamente correcto. Son los descendientes de la gran Iglesia Mundial de Dios que había abrazado el sábado, pero luego abandonaron el sábado y pasaron al domingo. Pero esta gente todavía guardan el sábado, así que tuvieron que crear un nuevo grupo. Ellos tienen la doctrina correcta cuando se trata de la Biblia, pero luego añaden el dispensacionalismo a esta doctrina y la doctrina del israeliteísmo británico, y así tenemos una selección de los que se salvan basada en la genealogía. Así que eres salvo por tus genes y no salvo por Jesucristo. Así que puedes tener una doctrina correcta, pero si pegas otra doctrina que sea contraria a esa, bueno, entonces todavía no estás en la verdad. Pégate a la Biblia. Pero echemos un vistazo a su enseñanza, ya que resulta ser correcta, y no quiero usar la enseñanza adventista, aunque es exactamente la misma, solo para mostrar que otras personas puedan ver esto. A pesar del uso generalizado de la frase alma inmortal, esta terminología no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. ¿De dónde vino la idea? Proviene de las creencias paganas. Deberían mencionar directamente la Iglesia Romano-Católica que difunde esta creencia. Enseñan algunos versículos de la Biblia que tenemos un alma inmortal. Algunos creen que varias escrituras apoyan la creencia en el alma inmortal. Vamos a considerar algunos de estos pasajes. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan al cuerpo, pero que pueden matar el alma. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Hades, el sepulcro. Están diciendo, miren esto, en realidad se habla de destrucción, no de eternidad, así que ahí lo tienen, pueden ser destruidos. Entonces, ¿qué es el infierno? ¿De qué se habla? Está aquí la palabra Gehenna, que es la combinación de dos palabras, Goi e Hinnom, que significa Valle del Hinnom. Este término se referiría originalmente a un valle en el lado del sur de Jerusalén donde los dioses paganos serán adorados, y debido a su reputación como un lugar abominable, más tarde se convirtió en un vertedero de basura donde se quemaban los desperdicios, así que desaparece.
espíritu, alma y cuerpo, 1 Tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos están confundidos por una expresión que el apóstol Pablo usa en una de las cartas a los tesalonicenses. ¿Qué quiere decir Pablo con la frase espíritu, alma y cuerpo? Por el espíritu, pneuma, Pablo quiere decir el componente no material que se une al físico, no es consciente de sí mismo, sino que le da al cerebro la capacidad de razonar, crear y analizar nuestra existencia. Ver Job 32. Ellos hacen un buen estudio bíblico aquí. 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Ellos dicen por psuque, Pablo quiere decir el ser físico de la persona con su conciencia, y por el cuerpo, soma, Pablo quiere decir el cuerpo físico de carne. En resumen, Pablo deseaba a toda la persona, incluyendo la mente, la vitalidad de la vida consciente y el cuerpo físico, ser santificados y sin mancha. Ellos lo tienen correcto. Entonces, ¿por qué añaden todas estas cosas? Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Esto es todo el ser humano. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, Hades, el sepulcro. Y la muerte y el infierno fueron arrojados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí está la definición. Se trata de un estado inconsciente. Es la muerte. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Este no es un fuego que arde eternamente, sino por definición es la segunda muerte. Así que la Biblia no sabe nada, pero utiliza el simbolismo de las palabras Gehenna e infierno y Hades y todos esos, pero no sabe nada acerca de un sufrimiento perpetuo en el otro lado. Esta es una noción pagana y se extendió a las iglesias mediante el catolicismo. Y la Biblia habla de Sodoma y Gomorra, que fueron totalmente reducidos a cenizas como un ejemplo de lo que le pasaría a los impíos, serán arrasados. Y tenemos la misma frase en Judas 1:7. Salmo 37:20, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová serán como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo, y serán como si no hubieran sido. Es bastante claro. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Ahora, ¿por qué haría Dios eso? ¿Por qué mataría Él a alguien? Él quiere salvarnos de nuestro pecado, y Dios es fuego consumidor para el pecado. Pero si me aferro al pecado y elijo continuar pecando, si Él viene y yo vengo en su presencia, tendré que ser devorado con el pecado. Y serán como si no hubieran sido, no porque Él no quiso salvarlos, sino porque Él hizo todo en su poder para salvarlos, pero ellos se negaron y se aferraron a sus caminos. Y la Biblia dice en Malaquías 4:3, y hollaréis a los malvados, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, no entidades vivas chillando para siempre de dolor. Este carácter de Dios, que está promovido por allí en las doctrinas no solo del catolicismo, sino en prácticamente todo el protestantismo, es algo que eclipsa el carácter de Dios mismo. Mientras que la vida es la herencia, leemos en los escritos del Espíritu de Profecía, de los justos, la muerte es la parte de los impíos. Eso es bíblico. El alma que pecare, esa morirá, una muerte eterna, una muerte que va a durar para siempre, de la cual no habrá esperanza de resurrección, y así la ira de Dios será aplacada. Fue un asombro para mí que Satanás pudo tener tan éxito en hacer que los hombres crean que las palabras de Dios, el alma que pecare, esa morirá, significa que el alma que pecare no morirá, sino que vivirá eternamente en la miseria. El ángel dijo, la vida es vida, ya sea en el dolor o en la felicidad. En la muerte no hay ni dolor, ni alegría, ni odio. La Biblia dice, los muertos nada saben.
Vamos a echar un vistazo a algunas de esas definiciones en el Catecismo Católico. El infierno, uso, un lugar de castigo después de la muerte. Los teólogos distinguen 4 significados del término infierno. En el sentido estricto, es el lugar de castigo para los condenados, sean demonios o hombres. Luego hablan de limbo, para los niños, donde los que mueren en pecado original y sin pecado personal mortal están recluidos y sufren algún tipo de castigo. Y el limbo de los padres, limbus patrum, donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo esperan su admisión al cielo, porque entre tanto el cielo les fue cerrado como el castigo por el pecado de Adán, el pecado original, la doctrina del pecado original, otra de las doctrinas romano-católicas. Esto es horroroso. La Biblia dice que los pecados de los padres no pueden ser transferidos a los hijos. ¿Qué he heredado yo de Adán? ¿Su pecado? No. Él tuvo que soportar su propio pecado. Lo que heredé de él es la propensión al pecado. Porque él había caído y lo único que pudo pasar a su posteridad fue una naturaleza caída. Así que he heredado una tendencia, pero no heredé su pecado original. Entonces vienen con doctrinas como el purgatorio, donde usted tiene pecados leves y pecados mortales, se hacen tan confuso, es una pesadilla. E incluso la Iglesia romano-católica debió darse cuenta de que lo que predicaban es una idiotez total, y así que a este Papa se le ocurre la idea de que es mejor ahora abolir el estado de limbo. Durante más de 1000 años, la Iglesia romano-católica enseña que si un bebé murió antes de ser bautizado, él realmente no había pecado, así que no podría ir al infierno, pero no fue bautizado, así que no puede ir al cielo, así que él vive en el estado de limbo. Y ahora este Papa dice, ya sabes, la gente dice, ¿dónde está esto en la Biblia? No leemos esto. Este es un montón de tonterías. Y para no parecer más ridículo de lo que ya es, entonces él toma nota y dice, eliminemos esto. El concepto de 800 años de limbo en el que los bebés no bautizados que mueren o se supone que están atrapados entre el cielo y el infierno fue abolido por el Papa. Benedicto dijo que había motivos serios para creer que los niños que mueren sin ser bautizados irían sin embargo al cielo. En el siglo V, San Agustín dijo que los bebés que mueren sin ser bautizados iban al infierno. En el siglo XIII, a los teólogos se le ocurrió el concepto de limbo, porque eso sonaba de algún modo riguroso, y la BBC, con toda la razón, pregunta, ¿cómo es posible abolir el limbo? ¿Por qué no eliminas el purgatorio también? ¿Por qué no abrogas el infierno si trabajas en esto? Porque no puede. No puede. Porque recordemos, ¿cuántas indulgencias vendió el Papa allí en las Edades Medias para mantener a la gente fuera del purgatorio? ¡Santo cielo! Si él eliminaría esa doctrina ahora, le daría al protestantismo un tal impulso que no vas a saber qué pasó con él. Sería un apoyo. El Papa puede estar a punto de abolir la noción de limbo, la mitad de camino entre el cielo y el infierno, habitado por infantes no bautizados. ¿Es realmente así de simple? ¿Se puede realmente hacer esto? ¿Se puede cambiar así cuando quieras? Vamos a leer algo bonito para cambiar un poco. Bondad en la justicia de Dios. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia, y hasta a nuestro sentido de justicia, es la doctrina según la cual los perversos después de muertos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente, y de que por los pecados de una corta vida terrenal deban sufrir tormentos por tanto tiempo como Dios viva. Perderán los redimidos en el cielo todos los sentimientos de piedad y compasión, e incluso los comunes sentimientos de humanidad. ¿Serán estos cambiados por la indiferencia impasible o la crueldad salvaje? No, no. Esa no es la enseñanza del libro de Dios. Y estoy de acuerdo con su declaración. Cuán repugnante es.
fuego y azufre en un infierno que arde eternamente, y eso por los pecados de esta breve vida terrenal. Tienes que sufrir todo eso. La teoría del tormento eterno es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, y ha destruido a Jesucristo. Vamos a ver, o mejor dicho, la imagen de Jesucristo. Vamos a ver algunas de estas doctrinas a medida que seguimos con las conferencias. Cuando consideramos en qué colores falsos pintó Satanás el carácter de Dios, podemos admirarnos de que nuestro misericordioso Creador es temido, incluso odiado. Los principios de bondad, de misericordia y amor enseñados y ejemplificados por nuestro Salvador son una transcripción de la voluntad y el carácter de Dios. Dios hace justicia a la voluntad y el carácter de Dios. Dios hace justicia sobre los malvados para el bien del universo e incluso para el bien de aquellos a quienes han visitado sus juicios. Los que han escogido a Satanás como su líder y han sido controlados por su poder no están preparados para entrar en la presencia de Dios. Ellos hacen una elección. Todos han bebido de esta doctrina del infierno. Esta doctrina hace de Cristo un monstruo peor que Stalin o Hitler, que solo torturaron a sus víctimas. Esto es mi escrito por un tiempo. Dice más de esta fuente: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y tenemos la misma declaración de antes. ¿Cómo se puede creer en un Dios que hace que la gente sufre por siempre? En la siguiente conferencia vamos a comparar esta enseñanza de la religión católica con la enseñanza del Islam.